Estamos de vuelta en edición nocturna. Esta noche tenemos a Kenia Lora, quien es la presidenta del CONANI, y dos altos y distinguidos miembros del staff del CONANI, conversando sobre el sistema que se ha creado el Estado desde 1978 durante la administración del fenecido presidente Antonio Guzmán para proteger a la infancia, ¿no? Y la primera presidenta fue precisamente la primera dama de entonces, ¿no? Exacto, doña René. Doña René, sí. Clan ¿Y de qué Guzmán. tanto habrá cambiado CONANI desde ese entonces? ¿La norma jurídica sigue siendo la misma? ¿La base legal es la misma? Sí, bueno. Creo que ha habido algunos cambios, Sí, pero, ha sufrido una transformación. pero los fundamentos han sido los mismos. Por supuesto. Como señalaban, la ley 136-03 estatuye básicamente todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En una primera parte estableciendo sus derechos inalienables que les son intransferibles, derecho a la vida, derecho al nombre, a la nacionalidad. Ya luego esta misma ley va estatuyendo sobre el derecho de la familia, jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, y un cuarto libro dedicado a lo que es la conformación y la estructura del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI. Un aspecto que quería señalar, y es justamente una inquietud que planteabas con respecto al tema de momento alusivo a la protección a la imagen. Vemos a diario cómo a través de las distintas redes y de los distintos medios, pues justamente han sido tomados, como conversábamos al inicio, como medios y canales para hacer denuncia. Esto ciertamente... Sí, pero hay que proteger la identidad del Exacto, niño. Claro. sí, estamos enfatizando mucho en eso. Los medios descuidan mucho eso. Sí. Precisamente... eso se llama revictimizar y le crean al niño o niña. Y eso es un acto de violencia. Correcto, lo estamos revictimizando y vulnerando sus derechos. Claro. Justamente nuestra ley estatuye sobre esa parte del derecho a la protección a la imagen, porque si de momento en el buen ánimo de una persona ciudadana que esté viendo un hecho, y sabemos de que tenemos hoy en día la herramienta de un celular, que si bien ya pues ha sustituido las agendas manuales, las cámaras digitales y un sinnúmero de cosas, pero hay que saber también cómo darle ese uso, porque inmediatamente yo saco mi celular y esté grabando un hecho que vincule a un niño o niña adolescente y lo subo a unas redes, yo estoy entrando de momento en una contraposición a ese derecho a la protección de imagen de ese niño, porque esto puede recaer en muchísimas consecuencias. Usted mismo señalaba, por ejemplo, de momento la parte psicológica. Ese niño puede ser víctima de bullying, puede ser víctima de momento en su comunidad. Mira, él fue que sufrió ese maltrato, esa pela y un sinnúmero de secuelas. Incluso en algunos países se cuidan, la prensa se cuida, y está prohibido, por ejemplo, de revelar el nombre de una persona que muere en un accidente, para que la información no le llegue por una vía como la televisión, la radio, que de pronto usted imagina en la familia, la señora está viendo la televisión y en el noticiero le dicen que su esposo murió en un accidente hace 15 minutos. Esperan que la información le llegue por otras vías y muchas veces la propia policía es la que le da la información ya más suavemente, pero es muy difícil. Ahora, es interesante, yo supongo que ustedes tienen que bregar mucho con aquellos casos en que un niño que es sacado de un ambiente de violencia, el niño tiene algún elemento de resentimiento, ¿no? Tiene un tipo de... se hace huraño el niño, no tiene facilidad, se aísla él incluso. Cuando llega al lugar de protección, posiblemente es todo un proceso para adaptarse al lugar, ¿no? ¿Quién funciona? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, en el caso, es casi un paso previo a la adopción, ¿no? Porque lo están llevando a otro sitio. Sí, realmente, tal y como especificó nuestra presidenta, los hogares de paso están compuestos por un equipo técnico que lo integran psicólogos, trabajadores sociales, médicos, orientadores, de manera que hay todo un cuerpo de personas que reciben a estos niños que ya repiten este tipo de patrones y tienen la experiencia y el expertise en el manejo, tanto emocional como psicológico de los niños, para poder estabilizarlo y poder lograr entonces que, si se va a dar la reinserción dentro del seno familiar, ese trabajador social que le da seguimiento a la familia para ver si ya ha modificado o no la conducta, pues se haga dentro de la mayor garantía posible. Y en esos lugares de paso no se dan acciones de violencia entre los niños, ¿no? Un niño que ha vivido o se ha criado en un ambiente
de violencia tiende a repetirlo, ¿no? Porque es lo que conoce. Pero también influye mucho la preparación de nuestro equipo, de nuestro cuerpo. Estamos hablando de gente que tiene la experiencia y sabe cómo lidiar con estas situaciones. Le digo además, nosotros los tenemos agrupados por edades, por sexo, ¿no? y así. Entonces, son 7 distribuidos a nivel nacional y entonces nuestro equipo está sumamente preparado en ese sentido. Es un entrenamiento a cargo de técnicos que de momento incluso son técnicas similares que justamente impartimos, como señalaba al inicio, en crianza positiva. Más de 66.642 padres ya han sido sensibilizados en este tipo de técnicas en todo el territorio nacional a cómo identificar y a la vez prevenir los diferentes tipos de abusos. Pero los comportamientos violentos son reincidentes. Sí, pero por ejemplo, en el caso de estas personas que se han sensibilizado, dan testimonio de cómo, porque lo que se trata es que se olviden de la pela, don Miguel, Héctor. Cambiar totalmente el patrón de crianza, la psicóloga por excelencia, que era la pela, cambiar ese chip. La correa, exactamente. Entonces nosotros vemos los beneficios que están viendo los padres que lo están implementando en los hogares. Pero yo sé que hay métodos disciplinarios que tienen alguna, ejercen, por ejemplo, una jalón de oreja. No estoy abogando por eso, no me vayan a malinterpretar. Pero algunos jalones de oreja hicieron falta. Yo creo yo creo que muchos muchachos que andan hoy en las calles debieron haber agradecido un padre que les jalara las orejas en algunas cosas. Lo que pasa es que estamos viviendo momentos completamente diferentes. Los mismos padres que se criaron en ambientes violentos replican con mayor intensidad ese tipo de crianza. Entonces ya no estoy hablando de abuso. No, pero ya no es un jalón de oreja. Nosotros nos enfrentamos con situaciones donde vemos que un padre, una madre, le quema la mano a su hijo. Pero ya eso es un acto de agresión. Por eso le digo, porque son réplicas de comportamientos vistos en el pasado. Entonces yo abogo a que es con conversación. Y o que una mirada. Ya no hay necesidad de ese jalón de oreja. O una mirada. Es a través de la conversación y de los mismos padres entender la psicología de los niños y niñas y adolescentes. Ahorita que están tú tratando. hablabas de hogares de paso y ONG. Sí. ¿Cómo es que funciona ese esquema? ¿Es que hay una gestión compartida? Bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, ya no se llaman ONG, son ASFL. ¿Qué significan esas? Asociación sin fines de lucro. Que trabajan con niñez, deben estar adscritas a CONANI para nosotros tener una supervisión exhaustiva de cómo ellos manejan la misma institución y los niños que están con ellos, que hay residenciales, ambulatorias, y nosotros también tenemos que ver cómo los fondos que reciben del gobierno, cómo lo van utilizando. ¿Ustedes reciben a través de CONANI? Sí, nosotros somos el puente. Ustedes reciben aportaciones privadas, ¿no? También. No. ¿No reciben? No. ¿Por qué? Bueno, no tenemos exactamente ese capítulo para ello y no... Sí tenemos, por ejemplo, gente muy voluntaria que en Navidad siempre quiere hacerle cumpleaños. ¿Y cuántos niños en las edades que ustedes manejan están hoy bajo la protección de CONANI en este momento, por ejemplo? 423 niños. ¿En todo el territorio? Niños, niñas y adolescentes. Sí, en todo el territorio nacional. Bien, bien. Y entonces, ¿cuál es el promedio que permanecen esos niños en uno de esos centros? Un promedio, ¿no? 2 años, 3 años. Bueno, el nombre de nuestros hogares es de paso, ¿no? Se supone que en principio la estadía no debería de sobrepasar los 3 meses. Pero siempre va a depender de la realidad que generó que ese niño ingresara al hogar de paso. Porque evidentemente si la situación de vulnerabilidad que generó que él ingresara no ha sido superada, pues nosotros tenemos la obligación de mantenerlo bajo nuestra protección aún estando institucionalizado. Entonces hay algunos casos que pasan los 6 meses, 1 año y así sucesivamente dependiendo
qué tan rápido no se pueda Entonces resolver su situación. Entonces hay una supervisión permanente. Constante, claro que sí. constante. Constante. Cuando ocurre un lamentable feminicidio, que lamentablemente están en auge en la sociedad dominicana, normalmente tiene que entrar en juego CONANI, porque también es muy frecuente que se dé el feminicidio y el suicidio del padre. Sí, pero actualmente nosotros no tenemos ningún niño o niña ingresado en los hogares huérfanos por feminicidio, porque lo que casi siempre se hace es buscar una familia biológica idónea que se ocupe de ellos, porque además del trauma que han vivido, de lo que le ocurrió en ese momento, retirarlo de su entorno conocido ya es una revictimización. Claro, pero la vicepresidencia, a través del Gabinete Social, tienen un programa sumamente interesante que le da mucho apoyo a estos niños, a estas familias, y nosotros somos parte de ese programa con psicólogos. El procedimiento de adopción, ¿cómo comienza y cómo termina? ¿Cuál es el protocolo que existe? Por ejemplo, una pareja que no tiene hijos se interesa por adoptar un niño, ¿no? Que está con ustedes, un niño de 4 o 5 años, no importa la edad, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los trámites que tiene que llenar? ¿Con quién debe hablar? Bueno, empieza de la manera más fácil. Puede empezar con un simple clic, como puede empezar con una simple llamada. Usted puede llamar a los teléfonos de CONANI, que es 809-567-2233, o accesar a nuestra página web, y ahí va a encontrar todos los requisitos para poder aplicar para una adopción. Pero ustedes no identifican a los niños que tienen, ¿no? No. No lo identifican. Iniciamos por ahí. Una vez depositan el expediente completo, pues entonces hay todo un protocolo que se activa. Lo primero es que se le cita para una entrevista inicial por ante nuestra área psicosocial, ¿no? Por nuestro equipo de psicólogos. Pero nosotros no nos limitamos a esa evaluación de manera unilateral por parte de CONANI, sino que también los referimos a centros externos que están acreditados ante el CONANI, el que ellos elijan de la lista, para que se hagan una evaluación psicológica en ese centro externo y poder tener una opinión de un tercero antes de calificarlos para poderlo ingresar en la lista de espera. Las parejas interesadas en una adopción exigen el historial del niño o de la niña. Evidentemente lo exigen, lo pueden exigir cuando se le hace la preasignación, pero sin que lo exijan nosotros se lo participamos cuando ya le toca la asignación. Ellos no tienen contacto con el niño hasta que le llegue el momento de que se le asigne. Ahí sí se le presenta de manera documental, no personal. Si no lo conocen hasta ese momento. No. ¿Por qué razón? Mire, la verdad es que un niño que está dentro de la institución, imagínese que esta pareja que se le está dando la oportunidad de deliberar entre ellos para ver si aceptan o no esa asignación que se le hizo, lo conozcan de manera personal y creen una especie de vínculo con él por un corto tiempo, pero que después decidan no continuar. Y uno tiene que presentárselo a otra persona. Eso le crea un daño emocional al niño. Claro, se siente rechazado. Exactamente. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.